Buenas tardes a todos, mi nombre es Tania Velasco y les voy a presentar en este video la actividad de la materia de normatividad fiscal, donde resaltaremos los diversos fundamentos que la conforman y que son importantes para el desarrollo del ser humano. Estos elementos son las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. Los elementos que fundamentan la normatividad fiscal hacen referencia a la estructura económica nacional. El régimen jurídico mexicano permite regular la conducta de los individuos dentro de una sociedad, dando así origen a lo que se conoce como norma jurídica. Consecuentemente, cuando esta norma regula la relación que surge entre dos o más partes, haciendo referencia a la obtención de recursos indispensables para sufragar o pagar el gasto público del Estado, es como se da origen a la ley tributaria, la cual también es importante para regular o legalizar las aportaciones que hace la ciudadanía a la estructura económica nacional a través del impuesto. Haciendo referencia a la estructura económica nacional y de manera general, haré una breve introducción de lo que es la normatividad fiscal, pues esta también es indispensable para regular las aportaciones que hacen los ciudadanos a la estructura económica del país, y así es como surge en consecuencia la necesidad de crear mecanismos bien articulados que permitan el equilibrio entre la obtención de recursos y el gasto de los ingresos obtenidos por el Estado, de tal forma que así pues se da origen a la normatividad fiscal, la cual podemos definir como el conjunto de normas relacionadas con el establecimiento, la regulación y procedimientos de aplicación de los tributos o la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado. ¿Cuáles son los elementos que conforman la normatividad fiscal? Existen diversos elementos que conforman un aspecto importante para el desarrollo del ser humano, ya que estos son además útiles para tener un funcionamiento y administración correcto de los gastos y el dinero, pero además forman una parte importante de la normatividad fiscal, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y pues estos elementos, se los vuelvo a repetir, son las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. Más adelante vamos a ir detallando cada uno y señalando las funciones y los elementos que los conforman. Bien, empecemos definiendo las finanzas públicas. Estas se centran en la producción, en la administración y el método de obtención de los ingresos y de los gastos, así como de la deuda pública que realiza el Estado a través de instituciones del sector público. Es decir, que las instituciones gubernamentales son las encargadas de administrar, recaudar y gestionar los recursos públicos obtenidos de los impuestos que posteriormente serán utilizados en inversiones estratégicas para el desarrollo económico del país. Funciones de las finanzas públicas. Como ya lo habíamos mencionado, las finanzas públicas se encargan de dos procesos importantes para la administración de recursos. El primero es la captación de los ingresos, que se implementa a través de la política de ingresos, de donde el gobierno federal recibe recursos financieros a través de la recaudación de impuestos que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de los cuales estamos obligados a aportar todos los ciudadanos como personas físicas y las empresas como personas morales. Dicho de otro modo, debemos pagar cierta cantidad de dinero en relación
a determinados actos económicos que realicemos. Por ejemplo, cuando realizamos la compra de algún producto, pues necesariamente se debe pagar el impuesto por la adquisición de que es el IVA. El segundo proceso de las finanzas públicas es la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado a través de la política de gasto público, en donde se deben hacer un cálculo o una proyección de los ingresos para que al mismo tiempo sean utilizados de forma razonable. Y pues este tema lo abordaremos un poco más a detalle adelante en otra diapositiva. Los elementos de las finanzas públicas están relacionados con los objetivos de la planeación pública y el programa económico anual, además de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, de tal forma que estos elementos son los siguientes: el ingreso a favor del Estado, establecido a los individuos y a las empresas como los pagos por la realización de algunos actos económicos, como ya lo mencionábamos anteriormente. El siguiente elemento es el gasto, que ocurre cuando el Estado implementa los recursos recaudados del ingreso para producir servicios de carácter general, como el del desarrollo de la sanidad o la educación. El siguiente elemento es la deuda pública, que son todas las obligaciones o deudas que mantiene el Estado contraídas con inversores particulares o en otro país para diferir sus gastos en un determinado tiempo y así poder cumplir con sus funciones. Es así como las finanzas públicas son el resultado de los flujos económicos del sector público y privado registrados en un periodo determinado de tiempo y que afectan la situación financiera del país. Otro fundamento de la normatividad fiscal es la política fiscal, que conforma aquellas herramientas que se utilizan para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación de los impuestos y que sirve como un instrumento de desarrollo para incentivar el nivel de inversión pública nacional y al mismo tiempo fomenta la estabilidad de la economía mediante el control de precios y el control financiero. Esta política se encuentra encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Entre las principales funciones de la política fiscal podemos encontrar las siguientes y que son muy importantes. La primera es generar el ahorro público que facilite el incentivar el nivel de inversión dentro del país. La siguiente es estabilizar a la economía nacional mediante el control de precios y el control financiero. Y finalmente absorber de la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades de gasto dentro del país, de tal forma que las decisiones que toma el Estado respecto a las contribuciones en nuestro país definen claramente el uso del gasto público y la recolección de los impuestos. El flujo de dinero interno en el país impulsa el dinamismo económico y a su vez activa la función de la política fiscal, de tal modo que las situaciones económicas prósperas o desalentadoras están relacionadas directamente con la política monetaria, la cual trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación, lo que en consecuencia propiciará el desarrollo o equilibrio económico que va directamente ligado con los elementos de la política fiscal, que son los siguientes. El primero es la inflación, que se conoce como el aumento de los precios de los bienes y servicios que se comercian dentro del mercado por un periodo de tiempo prolongado. El tipo de cambio es el segundo elemento, que se define por el Banco de México como el
la referencia que se usa en el mercado para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera o viceversa. El número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. El tercer elemento son las reservas nacionales, que se conocen como los activos financieros que el Banco Central invierte y que sirve como la liquidez que se caracteriza por la facilidad y del uso para saldar rápidamente las obligaciones de pago del Estado. El siguiente fundamento de la normatividad fiscal es la política de gasto público, que consiste en programar y proyectar los egresos emitidos por el gobierno federal para el cumplimiento de las actividades nacionales a través de un presupuesto para su ejecución. Este gasto está determinado como la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que tiene el sector público para desarrollar sus funciones, entre las que destaca la satisfacción de servicios públicos de la sociedad, por ejemplo. Dicho de otra manera, el gasto público es como una contribución a la sociedad obtenida de los recursos que el gobierno genera derivado de los impuestos. Las principales funciones del gasto público son las siguientes: incrementar el bienestar de los individuos a través de la producción y provisión de bienes y servicios que son indispensables para la sociedad y el desarrollo del individuo, por ejemplo, el desarrollo de la educación o el desarrollo de la vivienda. También se ha utilizado para brindar estímulos económicos que contrarresten las recesiones y propicien la inversión privada en áreas estratégicas para el desarrollo económico. Permite también a los organismos gubernamentales desarrollar sus actividades para solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Y finalmente, es posible decir que el gasto público genera un crecimiento económico tanto para países en vías de desarrollo como para países desarrollados. Elementos del gasto público. Existen dos elementos importantes del gasto público, que son los egresos o las cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, también conocidas como gastos, y el presupuesto, que este tema lo detallaremos más adelante. En el caso de los egresos, estos permiten identificar el monto de los recursos que se utilizarán para adquirir insumos y servicios para la operación cotidiana de las instituciones del gobierno federal y la forma en que estos son distribuidos, de tal forma que para identificar claramente los elementos del gasto debemos primero definir tres aspectos importantes que definen su ejecución, y vamos a ver más adelante. Los aspectos que les mencionaba en la diapositiva anterior son los siguientes. El primero es el aspecto administrativo, es decir, que define quién es el que gasta este recurso de acuerdo al tipo de bienes y servicios que se adquieren. El siguiente es el aspecto económico, que define en qué será gastado este recurso. Y finalmente el aspecto funcional, que define para qué es gastado este recurso. De esta manera podemos conocer la naturaleza de las erogaciones, de tal modo que el gasto público se clasifica en gasto programable, que son las erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones a las instituciones de los poderes de la nación y los organismos autónomos, como en el caso de la distribución de presupuesto a los diferentes estados y municipios. Este gasto programable, a su vez, se divide en gasto corriente, que se centra en la adquisición de bienes y servicios, y
también tiene sus elementos que vamos a mencionar más adelante. Los elementos del gasto corriente que les mencionaba en la diapositiva anterior son los siguientes. Los servicios personales, que incluyen las erogaciones correspondientes a los trabajadores administrativos gubernamentales, y también están incluidos los sueldos y salarios de los servidores públicos y los servicios públicos básicos como los de salud, los servicios de educación, de seguridad pública, infraestructura, etc. Otro de los elementos del gasto corriente son los gastos de operación, las pensiones, jubilaciones y subsidios, que en el caso de los subsidios estos impactan en el bienestar y el desarrollo de la sociedad mediante acciones productivas en materia de salud y educación, también en la generación de infraestructura, por ejemplo en el caso de los programas de infraestructura indígena o los programas de prevención de riesgos en los asentamientos humanos. La siguiente clasificación del gasto público es el gasto de capital, que son erogaciones que incrementan el patrimonio público, y sus elementos son los siguientes: la inversión física directa o indirecta y la inversión financiera. Como ejemplo, pues podemos mencionar que la inversión financiera comprende el gasto que realiza el sector público en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos. Como último elemento de la normatividad fiscal, pero no menos importante, se encuentra el presupuesto, y este está compuesto por recursos que se extraen de la sociedad y representan las cargas fiscales en los grupos sociales. Además, es el reflejo del plan de acción del gobierno durante un periodo de tiempo anual y funge como instrumento clave en la política económica gubernamental para implementar medidas de estabilización, distribución y coordinación de la economía. Además, contiene las prioridades y los recursos que se destinan para hacer frente a las demandas de la población, específicamente en temas de generación de empleos, distribución de ingreso y servicios de seguridad social. Las principales funciones del presupuesto se centran en lo siguiente: permiten la asignación de recursos para prestar servicios que demanda la sociedad. Cuando es autorizado, este asegura la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado. Y finalmente, permite el funcionamiento gubernamental de los programas. Es decir, para que el Estado pueda funcionar correctamente, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y Judicial, y estos a su vez puedan cumplir con sus funciones básicas y constitucionales, se requiere de recursos públicos, los cuales se generan a través de las funciones estatales, de levantar impuestos, producir algunos bienes, prestar algunos servicios, emitir y contratar la deuda pública, para lo cual pues todo esto debe estar debidamente planificado en el presupuesto anual emitido por el gobierno. Los principales elementos del presupuesto tienen impactos definitivos en el crecimiento de la economía y en el desarrollo del país, y estos son las políticas de ingreso, también conocidas como iniciativas de ingreso, que derivan de la Ley Anual de Ingresos de la Federación. Estas promocionan la autorización para recaudar impuestos y contratar préstamos. De esta manera, cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores Nacional la presentación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde se publican de forma clara los nuevos conceptos que representarán las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor. El otro de los elementos es las políticas de asignación del gasto público o de egresos de la Federación, que al ser aprobada por la Cámara de Diputados
esta se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización del gasto público, los cuales, al ser aprobados, están en posibilidad de incrementar el gasto durante todo el año fiscal. También se debe mencionar que el presupuesto de egresos puede especificar el incremento automático de ciertos egresos que no necesariamente requieren una aprobación legislativa previa. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que en toda estructura fiscal es indispensable que constantemente se traten de encontrar las medidas normativas fiscales que faciliten el equilibrio económico y al mismo tiempo propicien el desarrollo de la sociedad hacia un mejor futuro mediante estrategias que aseguren la sostenibilidad y manutención del país en cuestión.